se sienten bien, como si algo se estuviera alineando dentro mío, como si estuviera haciendo lo que tengo que hacer. Sin duda, si tendría que elegir un momento en el que empezó todo esto, sería este. Pero sin las anteriores experiencias, este momento no existiría. Ni existiría el ese que te está hablando hoy. Entonces, no podríamos hablar de esto como el comienzo. ¿Hay comienzo? ¿Hay final? Se me hace muy difícil explicar todo lo que pasó el año pasado, con el activismo y con todo lo que en mí despertó. En realidad, se me está haciendo bastante difícil explicar todo lo que te estuve contando hasta ahora. Es muy difícil resumir tantas experiencias, emociones, encuentros, descubrimientos. No sé muy bien cómo poner todo en palabras, pero bueno, estoy haciendo lo que puedo para hacerle justicia a todo lo que se vivió y sintió. Mientras el ambientalismo poco a poco iba entrando en mi vida, también lo hacía la carrera que había elegido, ciencia política. En 2018 terminé las materias que tenía que rendir para empezar y en 2019 empecé. Me acuerdo que estaba súper bien con la carrera. Quizás la forma en la que percibía a mi alrededor estaba cambiando, pero la certeza de que la política podría ayudarme a cambiar las cosas no había desaparecido, sino que se había hecho más grande. En la primera semana de cursada me enteré de que Friday for Future, Viernes por el Futuro, un movimiento ambiental dirigido por jóvenes, había empezado a unas cuadras de la facultad. Y me propuse a ir. Necesitaba hacer algo con todo lo que estaba sintiendo, con todo ese enojo y tristeza. Así que, sin pensarlo mucho, me mandé. Ese viernes 5 de abril de 2019 éramos como unas 7 personas en la plaza. 7 desconocidos que estábamos ahí porque sabíamos que todo se estaba cayendo y sentíamos la necesidad de hacer algo. No sabíamos muy bien qué, pero algo tenía que cambiar. Empezando por la cantidad de personas que éramos. Teníamos que llegar a más gente. Sabíamos que había gente interesada. Lo único que teníamos que hacer era llegar a ellas. Y esa tarde nos propusimos hacerlo. Me acuerdo que cuando volví a casa me sentía feliz y súper motivado. Me estaba involucrando. Y si bien la tristeza, el dolor y el enojo seguían, los estaba pudiendo canalizar en algo. Y no estaba solo. Estaba acompañado por otras personas que sentían lo mismo que yo, o algo similar. Empecé a darme cuenta de que los dolores son más leves si son compartidos. Entonces hicimos un grupo y empezamos a planear cómo hacer que la gente se involucre y despierte ante todo esto que estaba pasando. Diseñamos algunas publicaciones y las lanzamos. Y si yo había parado de correr un poco, ahí empecé a correr más rápido que nunca. Lo que pasa es que tiendo como a concentrarme en una cosa y a poner toda mi energía en eso, haciendo que lo demás desaparezca. Y las problemáticas ambientales eran como súper enormes y sentía tanta impotencia que claramente todo lo demás dejó de tener importancia. Nos juntábamos todos los viernes en Plaza de Mayo para manifestarnos, para exigir que se tome acción. Ese primer viernes al que fui éramos unas 7 personas, pero a la semana siguiente éramos más, y a la otra también, y la otra, y la otra, y la otra. Y se sentía súper bien ver cómo el grupo empezaba a crecer y como cada vez éramos más. Empecé a pasarme los días planificando, haciendo carteles y súper involucrado. Los viernes empezaron a ser el momento que más esperaba de la semana, pero no solo por el poder hacer algo, sino porque todas las semanas aprendí algo nuevo y porque poco a poco se estaba formando un grupo hermosísimo de personas. Una pequeña familia que hasta el día de hoy me enseñan un montón de cosas. Pasé de estar triste en la cama a seguir estando triste, pero acompañado por un grupo de personas que sentían lo mismo que yo. Por fin empecé a entender la importancia de abrirse, de buscar apoyo, un sostén y comprensión. En ese momento prácticamente el ambientalismo era ignorado y medio ridiculizado. Nadie parecía ver la importancia, la urgencia, pero en esas reuniones
sentí una comprensión súper profunda que no podía encontrar en otro lado. Una comprensión que no terminaba ahí, sino que se materializaba como un hermoso abrazo que me recordaba que las cosas podían cambiarse. Pronto empezamos a querer formar alianzas con otras organizaciones ambientales y sin darme cuenta me encontré en reuniones, hablando con personas que ni conocía. Yo, que en esos espacios siempre tenía miedo de hablar por lo que pensaran o porque pensaba que iba a hacer todo mal, tenía que hablar con desconocidos para llegar a arreglos y trabajar en conjunto. Y si bien el miedo no era tan fuerte como antes, seguía ahí. Pero bueno, una vez más lo ignoré y me mandé, sin pensarlo demasiado. Pero no estaba solo, estaba esta hermosa familia que se estaba formando, y el estar acompañado se sentía muy bien. Y un día llegó una invitación de una radio, y también me mandé. Y después nos llamaron de un canal de televisión, y me mandé. Y después estaba hablando en una manifestación, y aunque algo dentro mío estaba gritándome que parara, que era demasiado, me mandé. Me decía que no había otras personas, que si yo no lo hacía, no lo hacía nadie. Pero la realidad era que estaba corriendo demasiado rápido, y que mis pensamientos solo existían para la causa ambiental. Mi mundo se había reducido a eso. No importaban los miedos, los procesos personales, la carrera, mis amistades, mi familia, mis intereses. Nada importaba si el mundo se estaba yendo a la mierda. Dejé el voluntariado y el comedor, absorbiendo todo lo que me habían enseñado, pero creyendo que mi enfoque tenía que estar en otro lado. La realidad es que se sentía muy bien estar en las calles, moverse, dejar de ignorar las cosas, poder canalizar toda esa frustración que sentía en algún lado. Y así seguí. De repente no solo los viernes eran para el activismo, sino prácticamente toda la semana y todo el tiempo. Teníamos que planificar actividades, ver cómo organizarnos internamente, encargarnos las alianzas. Prácticamente organizar un movimiento desde cero, sin casi nada de experiencia. Un día nos propusimos hacer el movimiento horizontal. No tenía sentido que haya líderes. No queríamos crear ese tipo de mundo. Así que creamos comisiones de trabajo y todo empezó a fluir mucho mejor. Y el peso que sentía en la espalda bajó bastante. Pero bueno, seguí autoexigiéndome al máximo. No había segundo en el que no pensara en el activismo. Realmente pasaron muchas cosas. Cada día era una enseñanza y una experiencia nueva y fuimos creciendo un montón, en conjunto. Los días pasaban súper rápido con todo lo que había que hacer y todo el movimiento que empezaba a ver. De repente nos estábamos expandiendo por toda la Argentina, no solo la capital. De repente un 27 de septiembre fuimos más de 10.000 personas. Algo estaba empezando a cambiar, se estaba empezando a hablar, y no les puedo explicar lo hermoso que fue ver esa transición, y la enorme esperanza que despertó en mí. Hasta el día de hoy hay momentos en donde voy a marchas, manifestaciones, y me quedo mirando a la gente, acordándome de ese 5 de abril en donde éramos 7 personas que no sabían muy bien qué estaban haciendo, pero que sentían la necesidad de hacer algo. Y un día empezamos a tener reuniones con gente de gobierno. Y empecé a ver eso como una oportunidad para poner en práctica lo que estaba aprendiendo en la facultad, o simplemente para ver cómo me sentía en esos espacios. Y no me gustó para nada. Me di cuestionando mi carrera, y con un cambio de perspectiva me di cuenta de que estábamos haciendo todo mal.